Muy buenas noches, tengan todos. Muy bienvenidos a la ESARC. Esta noche, mi nombre es Ángela Siqueiros, soy la directora, y en el marco del Diplomado de Vivienda Colectiva, nos honramos esta noche con la presencia de un grupo familiar muy profesional, a quien realmente admiramos y que nos da enorme gusto que hayan aceptado venir a compartirnos la experiencia. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Me voy a permitir hacer una brevísima semblanza de Elías Rizo Arquitectos. Consideran que la arquitectura no solo nos da la eternidad y el cobijo, sino que de hecho es nuestra segunda piel, la burbuja dentro de la cual transcurre nuestra vida. Está siempre presente y nos da lecciones, pero sobre todo nos da fantasías. Presentaré primero al maestro en arquitectura, Elías Rizo. Es arquitecto por el ITESO, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Tiene los posgrados Chicago, Urban Translations, y otro que seguramente no pronunciaré muy bien, Lenus Instruments de la Arquitectura, y el máster La Gran Escala, y las 3 posgrados por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Es fundador y director de Elías Rizo Arquitectos en Guadalajara. También Alejandro, el hermano, el maestro de arquitectura Alejandro Rizo, también arquitecto por el ITESO, y él tiene la maestría Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI, también por la Universidad de Cataluña en Barcelona. Fue primer lugar en el concurso internacional Arpafil, Museo del Cine Mexicano en Guadalajara, con el proyecto Defensa del Perímetro. Y en esta ocasión está ausente el hijo Elías Rizo, pero quien también participa en este proyecto familiar profesional. Y se disculpa por no estar aquí, está atendiendo asuntos muy importantes, pero también haré una breve presentación. Es arquitecto por la Universidad de Anáhuac, México Norte. Fue finalista en Amber Road Trekking Cabins y primer lugar en el AEQ Chambord in HB. Mención honorífica del premio PANI, el número 35. Fue nominado por la Young Talent Architecture Award de la Fundación Mies van der Rohe. Entonces, pues, muchísimas gracias a ambos arquitectos Rizo por estar en la ESARC y por compartirnos tan brillante experiencia. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarnos al ESARC. Presentaremos, además que el título se lo pusiste tú, Graciano. Nosotros lo pusimos, bueno, pero el título de El ritual de habitar, tiene un sentido muy profundo, porque al final lo que les vamos a presentar, que son en su mayoría casas habitación, que son algunos ejercicios y algunos proyectos que escogimos para esta presentación, tienen que ver mucho con la esencia de cada familia, y entonces el ritual de habitar cada casa es distinto, y las casas son distintas. Nuestros proyectos siempre procuramos que se parezcan a su dueño o a sus dueños, a las personas que los habitan, que hacen el espacio suyo, y ese proceso se da desde el primer contacto cliente-arquitecto en el despacho. Y bueno, pues hablaremos un poco
de estos diferentes proyectos y por qué cada uno tiene las características que tiene. Les mostraremos casas de ciudad, casas de campo, segundas casas de montaña, casas de playa, y el último proyecto que terminamos, que es un espacio habitable que forma parte de una casa que Graziano conoce, y que tiene que ver también con este ritual de habitar un espacio de una manera particular, de una familia en particular. Adelante, Leslie. Esta es una casa urbana en la zona metropolitana de Guadalajara, está en un fraccionamiento que se llama El Cielo, y es un cliente particular, como todos lo son, y como todos, cuando normalmente este primer acercamiento con nosotros, cuando nos hacen un encargo, pues tratamos de profundizar y de conocer de una manera muy puntual al ser humano o a los seres humanos que van a habitar nuestros proyectos, y esta casa no es la excepción. Es una casa de un cliente que escogió este terreno en particular porque parte de sus días, del día a día cotidiano, además de vivir ahí trabaja mucho, y además se terminó en tiempos de pandemia, entonces le ha funcionado de maravilla, y quería una casa que cumpliera con todas esas necesidades de su vida laboral y de su vida espiritual interna como familia. Alex les platicará un poco de este tema también, pero los programas de nuestras casas o de muchas de nuestras casas son sumamente complejos, porque hay un grado de exigencia muy riguroso a la hora que recibimos un encargo, y esta casa en particular, bueno, pues hay un tema, y este es el sótano, ¿no?, donde están el tema de las cocheras. La topografía del terreno es también muy particular y habría que respetar ciertas normas del fraccionamiento. En la planta de sótano está el estacionamiento, un gimnasio, una habitación de huéspedes. Aquí lo tienes. No, tú cámbiale. Y después, bueno, el programa de la planta baja es un programa un poco más convencional, donde hay una sala, comedor, una terraza. Toda la casa, toda la planta baja se vive como un solo gran espacio. La cocina la puedes cerrar, abrir, y todo tiene una comunicación al exterior y una importancia al exterior, porque esta casa da a un campo de golf. Entonces la intención es que la casa tenga una comunión con el exterior muy importante, cuando no se da en todos los casos de las casas urbanas que proyectamos por las características de nuestra ciudad y los terrenos, pero esta en particular en El Cielo sí se da, y pareciera más una casa de campo por las características naturales del sitio. Adelante. Y arriba, bueno, pues claro que la habitación principal se desborda el campo de golf, y luego tiene un par de habitaciones de los hijos. Pues como en todos los fraccionamientos, y como la mayoría de ustedes que son arquitectos, pues saben que hay que respetar ciertas normas de techos inclinados y cosas que nos suceden a los arquitectos que proyectamos en los fraccionamientos, y bueno, pues aquí esta interpretación de invertir el techo, porque habría que hacer los techos inclinados, te dicen cómo, te dicen qué tienes que hacer, pero no cómo. Entonces, pues es una manera de interpretarlo en este proyecto en particular. Y luego esta imagen es bien interesante porque, y lo van a ver que se repite una y otra vez en nuestros proyectos, como más importante que nuestro trabajo es el exterior, es el paisaje natural. Entonces este gesto de abrir la puerta de la casa y lo primero que ver es el paisaje, pues para nosotros en este proyecto en particular fue importante, y en otros proyectos que verán que son, que hay paisajes naturales que te permiten hacer eso. Y aquí lo que intenta este proyecto pues es crear ahí con un basamento de concreto aparente, que es toda la planta baja. En realidad el sótano no está. Este talud que ven ahí es porque ese es el nivel del desplante de la planta baja, es el nivel natural del terreno. Entonces
respetamos el terreno lo más posible, un terreno boscoso que hay en la parte posterior. Había desde un principio la persistencia, ciertos árboles que había que respetar, entonces no quisimos modificar su topografía. Eso aprovechamos para meter el sótano abajo de este talud sin tener que hacer una rampa de bajada, y la casa la subimos, ¿no? La subimos prácticamente un nivel y prácticamente la planta alta se sienta sobre esta pieza basamento de concreto y el envolvente de toda esta planta alta pues una pieza de madera, porque además el terreno tiene una orientación oriente-poniente, lo cual que sabemos perfectamente que en Guadalajara no es la más conveniente. Entonces la solución fue forrar esta pieza de madera y luego pues hacer que toda se abra, y ahorita van a ver unos ejercicios que se ven ahí en las imágenes de cómo funciona. Dale. Bueno, esta es una imagen de cuando tú abres la puerta, lo primero que te encuentras es esto, porque uno de los rituales del cliente pues es nadar todos los días. Entonces parte de sus primeros ejercicios en la mañana es nadar, y entonces le hicimos un carril de nado, y la alberca se convierte en una pieza importante en el desarrollo y en el concepto del proyecto, ¿no? Además, los que conocen nuestro trabajo, pues hay como cierto rigor, y yo diría más obsesión que rigor en el detalle. En algún momento hicimos una presentación en la Bienal de Venecia, que la nombramos el zoom en la arquitectura, y se refiere al zoom del lente de una cámara. Para nosotros, no solo el concepto, no solo la idea generadora, la idea principal es importante, por supuesto que lo es, pero también es importante el último detalle. Nada dejamos al azar, todo está pensado, todo está controlado por nosotros, y a veces es hasta obsesivo en nuestra parte, que no siempre es lo correcto, pero tenemos como un grado de obsesión por el detalle fino de las cosas, y en esta casa en particular se ve un grado de detalle y de rigor en la ejecución de la obra, que afortunadamente tuvimos un constructor que lo realizó bien. Dale. Dale. Y bueno, estas imágenes muestran un poco cómo la casa se está moviendo constantemente, cómo se transforma una fachada en muchas fachadas. Esta es otra casa urbana en un fraccionamiento en Zapopan. Es una casa para una familia joven, se llama Casa NS, y es una casa con un terreno súper complejo. Como pueden ver en la imagen, tiene muchísimo frente, pero termina en un embudo, termina en 8 metros de fondo, en la parte angosta del terreno, y no fue nada fácil solucionarlo, porque es prácticamente como un cono, como un embudo, donde la intención siempre fue que ningún espacio dentro de la casa, dentro de los espacios habitados, se sintiera esta forma irregular del terreno. Y entonces, bueno, pues la casa va buscando la manera correcta de componerse dentro de las características del terreno. Posteriormente el cliente logra comprar ahí un pedacito lateral y se pudo hacer el fondo más ancho. Bueno, la casa pues es un par de bloques en la planta alta que están divididos por las circulaciones verticales, y al final pues hay una azotea ya con un mirador y una terraza. Dale. Sí, siempre nos gusta muchísimo trabajar con el acero. Entonces esta casa tiene un trabajo de un rigor y un trabajo de herrería muy particulares. Siempre tratamos de hacer casas muy abiertas al exterior, que vivan mucho lo que sucede en el exterior cuando vale la pena hacerlo, pero con una riqueza interior de proyecto. Adelante.
También hay aquí un rigor, hay un trabajo de piedra en el muro de contención, porque el terreno también estaba en una parte más alta respecto al nivel de la calle. Entonces hay un muro de contención de piedra con un rigor artesanal que siempre tratamos de que nuestros proyectos sean y utilicen materiales del sitio, materiales de la región. Esta piedra es una piedra local y son artesanos locales. Nos gusta trabajar mucho con materiales naturales. Prácticamente no usamos o casi nunca usamos porcelanas, materiales artificiales. Nuestras casas tienen muchos materiales pétreos, maderas naturales. Procuramos que las maderas estén tratadas con ceras, con aceites, más que con lacas. No siempre se puede, pero siempre tratamos de que cuando entras a un espacio huela madera, huela piedra, que se sienta la naturaleza del lugar. Esta es una casa en Tapalpa. Esta casa, hay una historia bien interesante y muy bonita atrás de esta casa, porque es un fraccionamiento privado donde cuando el cliente va con nosotros por primera vez y nos cuenta sus sueños, qué es lo que quiere de su casa de campo, pues junto con todo eso viene el tema del reglamento del fraccionamiento, y entonces después de leer el reglamento hablo con él y el reglamento pedía 2, 3 o más techos inclinados para las azoteas, o sea, para las cubiertas. Pero el paisaje era absolutamente horizontal, es como una ladera de un cerro pequeño, donde era un paisaje con una línea muy, muy puntual y muy simple, y entonces le pedí que citara, porque además fue la primera casa del fraccionamiento, y le pedí que citara al dueño del fraccionamiento y al arquitecto que había hecho el master plan y que había hecho por consiguiente el reglamento. Y entonces dibujamos una raya, una línea del paisaje y luego unos techos inclinados que rompían absolutamente con esa línea horizontal natural. Y les pedimos que nos dieran la oportunidad de hacer una casa sin techos inclinados, puesto que aquí no había ni bosque ni nada que tuviera que preocuparnos en términos de efectividad con el tema de los techos inclinados, que además en Tapalpa están muy bien, pero están muy bien en el pueblo y no necesariamente en el resto de los terrenos cerca de Tapalpa. Entonces al final nos permitieron hacerla, y es una casa que trata de desaparecer en el paisaje, utiliza la piedra del lugar, prácticamente toda la casa está forjada en piedra, y así como la línea esta horizontal que les platico el paisaje, la casa es solamente una línea muy pequeñita arriba de ese paisaje natural, ¿no? O sea, el concepto de la casa prácticamente se sintetiza en una línea de paisaje y en una línea también horizontal del proyecto de la casa. Es una casa que también se sitúa en la parte topográfica más amable del terreno, donde no había que hacer rellenos, donde no había que tocar la topografía del sitio. No sé si conozcan un libro que hace poquito tuvimos oportunidad de presentar, que Arquine nos hizo favor de invitar, y que algunos de los presentes aquí hicieron favor de acompañarnos, y Carlos Graziano estuvieron ahí con nosotros, y Carlos nos ayudó también a presentarlo, pero es un libro que aparecen algunos proyectos ahí, pero que nos hizo darnos cuenta de algo que siempre buscamos en el despacho. Y a la hora que hablo de los materiales naturales de cada sitio, de cómo nos gusta utilizar el material del lugar, y cómo los proyectos desde nuestro punto de vista deben de entender el sitio antes que nada. Por supuesto que deben entender a su usuario, debemos entender a los clientes, pero deben de entender el sitio. Un buen proyecto es aquel que entiende el lugar, que entiende el terreno, ya sea un terreno urbano, un terreno o una casa en un paisaje abierto. Pero
a la hora de estar trabajando en el libro, que además nos tocó pandemia y fue un trabajo de poco más de 3 años para lograr terminarlo, nos dimos cuenta que nuestras casas, y esta es una fotografía que muestra la casa cuando estaba nueva, nuestras casas después de los años son mejores, después de 1, 2, 3, 15, 20 años son mejores, y eso nos da bastante tranquilidad porque parte del objetivo de nuestro trabajo es que nuestros proyectos envejezcan de una manera digna, y por eso el cuidado riguroso de qué materiales escogemos en cada proyecto. Hay una fotografía nueva que no sé si aparezca aquí en la presentación, no lo recuerdo, que es prácticamente desde ese mismo ángulo, pero prácticamente la casa desaparece después de esta vegetación crecida de los años, aunque esta casa no tiene tantos años, pues hoy en día es mucho mejor que lo fue cuando estaba recién terminada de construir. Dale. Y bueno, nuevamente, pues esto, tal cual esta foto muestra cómo nuestras casas tratan de darle importancia, abrirse al paisaje y vivir del exterior, sobre todo en paisajes como estos, ¿no? Prácticamente la casa, casi todos los muros están forjados de piedra, hay un banco de piedra en Tapalpa, en un pueblito que se llama Juanacatlán, que está pegadito a Tapalpa antes de llegar por la carretera libre, y es un lugar extraordinario. Además, como paisaje, es maravilloso ir a visitar el banco de piedra, y ahí compramos toda la piedra de las casas que hacemos en Tapalpa. La verdad es que en las primeras casas que hicimos hace 15 años, la pedacera esta de piedra para hacer muro de rajuela, pues nos vendían el camión en 700 pesos. O sea, costaba más caro llevar la piedra del banco a la obra que comprar el camión, y lo que no es barato es la mano de obra, ¿no? El pegarla y el forjar el muro, eso no es tan fácil. Adelante. Y bueno, siempre el paisaje presente, ¿no? Siempre tratamos de que el espacio exterior cobre vida, y cómo estos muros acotan y le dan una perspectiva muy particular en cada espacio. Dale. Esta es otra casa en Tapalpa. Esta se llama Casa GG, y es un terreno muy bonito de 20,000 metros en la parte más alta del fraccionamiento, en el mero bosque, y había muy pocos lugares para ubicarla. Un cliente también muy particular, una persona sola, sin familia, que tenía poco presupuesto y que quería una casa que no se pareciera a ninguna otra casa que nosotros habíamos hecho ya hasta ese momento en Tapalpa. No había presupuesto para forrarla de piedra, y entonces, bueno, tomamos esta decisión de forrar la casa de metal. O sea, los muros son de Jalcreto, una casa que se construyó con muy pocos recursos, que se ubica en el único lugar del terreno donde no había que hacer ninguna modificación en términos topográficos, y entonces como una especie de vagoncito de tren que llega y que se ubica ahí con un respeto al sitio, la verdad es que muy bien logrado, ¿no? Es todo el terreno de los 20,000 metros. La construcción que se ve más pequeñita ahí, la mancha gris, son las cocheras que están enterradas, es decir, son de piedra, están enterradas en la montaña, y les crece vegetación arriba del techo y parecen como una cueva que siempre estuvo ahí, ¿no? Y el programa de la casa es sumamente sencillo, es una casa pequeña con una sala, comedor, terraza, 3 habitaciones y párale de contar, ¿no? ¿No? Otra vez el gesto de entrar y ver el paisaje. O sea, siempre es como una constante en nuestros proyectos cuando se trata de un proyecto en un paisaje como Tapalpa o en la playa o en un lugar natural. Dale.
Si se fijan allá arriba, del lado izquierdo, está el elemento de piedra, que son las cocheras que en realidad prácticamente se mimetizan en el sitio, aprovechan la topografía del lugar para enterrarse en su propia topografía, y luego pues cómo la casa refleja el paisaje, porque era una de las condiciones y de las características que nos daban estos muros metálicos. Entonces prácticamente el paisaje se refleja en la propia casa. Estas fotografías también son fotografías cuando la casa estaba recién terminada. El metal no tiene ningún acabado, o sea, el metal es natural y la pátina del tiempo tiene que hacer estragos en él, o sea, hay que dejarlo que envejezca y que haga de él lo que quiera, ¿no? Dale, a ver si ya está. Esta se llama Casa La Punta. Es un proyecto que nos gusta mucho porque está en Puerto Vallarta, en la zona de Punta Mita. Se llama La Punta porque tiene dos frentes del terreno, tienen frente al mar. Está como en una esquina donde es una zona rocosa de mar, prácticamente está al nivel del mar, o sea, hay una diferencia del oleaje al nivel de la plataforma de desplante de la casa de 60 centímetros. Entonces la casa hace este gesto como de flotar, levantarse por en caso de una marea alta que no se inunde, pero es un encargo de una clienta, y más que clienta, una gran amiga nuestra que nos encargó y que era de ella la casa. Y entonces hace un momentito que les platicaba que las casas se parecen a sus dueños. En nuestro caso siempre intentamos que así sea. Sí tienen nuestro toque, tienen nuestra mano como arquitectos, pero se parecen más a sus habitantes. Y para eso, en estos primeros acercamientos de nosotros con los clientes, somos muy preguntones, es decir, queremos saber mucho quiénes son como seres humanos, cómo les gustaría vivir su casa, y entonces ¿no? Como que los alentamos un poco a soñar en cuál es el ideal de casa que quisieran, y entonces ahí es donde empezamos a conocer al ser humano, qué le gusta comer, qué le gusta leer, a dónde le gusta viajar, y vamos conociendo a la persona, y esta casa se parece a su dueña, o sea, las formas, dirían, ¿por qué es una casa así de cuadrada en Puerto Vallarta, en Punta Mita? Es porque la casa es el reflejo de quien nos la mandó a hacer. El terreno es espectacular. Si se fijan allá en la parte superior de la imagen, está la calle, es el final del fraccionamiento, y entonces otra vez el gesto de abres la puerta de la casa para entrar y lo único que ves es el mar, ¿no? Hay esta pieza de madera que es como una lengua de madera de parota, que está lleno de parotas el sitio. Entonces utilizamos la parota, hacemos como un deck de madera que va y que se mete al agua, mostrando lo importante del proyecto, mucho más que lo que nosotros hacemos como trabajo dentro del lugar, ¿no? La casa se divide en dos bloques, el bloque de servicio y el bloque de casa, que es una casa además particular en su forma de funcionar, porque tiene en la planta baja hay un par de escaleras que las pueden ver ahí del lado izquierdo. Una sube a la habitación principal y la otra escalera sube a las habitaciones de huéspedes. Y entonces la planta alta se vive de manera separada, aunque hay alguna comunicación, pero la intención es que se viva más de manera separada, y la planta baja funciona y toda en torno a la cocina. O sea, en realidad no hay una cocina formal o no hay una sala formal, porque toda la planta baja es la cocina, y era parte del programa y de la manera que quería vivir ella. Se fijan ahí, se ve claramente el nivel del agua, ¿no? El nivel de la playa, o sea, prácticamente estamos a muy pocos centímetros de diferencia,
y entonces la casa, por ahí en alguna imagen se va a ver cómo hace este gesto de levantarse para protegerse un poco, un poco del mar. Entonces, el terreno no tenía, o sea, en el límite del terreno ya había, o sea, solamente había rocas y el agua, y entonces lo que hicimos fue meter como una playa dentro de la casa, una playa de arena, entonces trajimos arena de ahí mismo y creamos este paisaje natural con su playa interna después de las rocas. Y luego, no sé si ya se dieron cuenta, pero es una casa que no tiene alberca, y está en la playa, porque la cliente no se mete nunca en una alberca. O sea, a mí no me gustan las albercas y yo no voy a meter la alberca. Mi alberca es el mar, y entonces la casa no tiene alberca, y entonces tiene esta pila nomás para quitarse el agua salada cuando sale del mar. Y bueno, luego la historia de la casa, que además fue una historia, o más que una historia, un proceso muy interesante y muy bonito en conjunto con ella en todo el desarrollo, pero al final, después de que la terminó, a los 15 días de haberla habitada, la vendió. Invitó a unos amigos a que la conocieran y no se pudieron ir, no se pudieron escapar de ahí, se la compraron, y después la intervenimos y le hicimos algunas modificaciones en el núcleo de las áreas de servicio, hicimos más habitaciones y ya le hicimos finalmente una alberca que no tenemos registro de ello. Y luego, bueno, pues en toda esta historia de conocer al cliente, este es un patio de ingreso donde está el bloque de servicios, el bloque principal que está, perdón, el que está pegado a la calle, que se separa del principal, y es un patio de piedra volcánica, y entonces, pues ustedes dirán, pues, ¿cómo piedra volcánica en la playa o en Puerto Vallarta? ¿Por qué? Y para nuestra clienta, para la dueña de la casa, cuando ella de niña iba a Puerto Vallarta, en camino, en carretera con sus padres, y pasaba por el Ceboruco, por el volcán Ceburu, que está aquí a 30 minutos, para ella, ahí iniciaba Puerto Vallarta. O sea, ahí iniciaban sus vacaciones. Entonces, para ella el volcán tenía un sentido muy, ¿no?, muy arraigado a sus vacaciones en Vallarta y a lo que tenía que ver Vallarta para ella. Y entonces, pues le llevamos el volcán a su casa y hay un patio ahí de piedra suelta, de piedra volcánica, ¿no? Y bueno, pues aquí claramente se ve esta intención de, este es el volumen, esta es la calle, o sea, la toma de la fotografía es en la calle, y claramente se ve cómo abre la puerta y lo único que ves es el mar, que sin duda ese paisaje es mucho más importante que lo que nosotros podemos crear allá adentro, ¿no? Bueno, también cuando le propusimos esta doble escalera, porque si se fijan en todo en la planta, de lado a lado, no importa, de lado a lado, pues está marcado por esta escalera doble que sube en ambos sentidos, y cuando le propusimos la escalera, porque tiene 1 metro de ancho, 20 metros de largo, a ambos sentidos de la escalera, o sea, o las dos escaleras, y 8 metros de altura. Entonces le dio muchísimo vértigo. Se dijo, ¿cómo? O sea, háganmela más ancha, no puede ser de 1 metro, pero al final la convencimos, nos permitió hacerla de 1 metro y me parece que es un espacio escultórico extraordinario. Al final quedó encantada con ese espacio. Y esta es la cocina de la planta baja, donde prácticamente toda la casa gira en torno a ese espacio. Bueno, esta es una casa en San Miguel de Allende, que ahorita Alex les va a platicar de ella. Probablemente es el último proyecto terminado. No sé si tú te lo haces. No creo que esté. Este es el último proyecto terminado de construir y ya habitado del despacho. Es una casa en el centro histórico de San Miguel de Allende, donde el INAH tuvo que intervenir y nos tuvimos que
pedir permiso al INAH y además del ayuntamiento. Y bueno, pues creo que logramos ahí un proyecto. Demolimos la casa que había, que no tenía ningún valor histórico, ni muchísimo menos, y este es el resultado de lo que hicimos ahí. Hola a todos, yo no los había saludado. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Y bueno, esta casa, como dice Elías, es probablemente el proyecto más reciente que tenemos. Es una casa que curiosamente hemos presentado proyectos, 2 casas de ciudad, 2 casas de, digamos que de campo, de montaña, ahora la casa de playa y ahora una casa en San Miguel de Allende que hablamos de lugares totalmente distintos y de cómo nosotros reinterpretamos esos lugares, cómo nuestras casas de ciudad, por ejemplo, hacer unas casas mucho más cerradas a lo que pasa al exterior, unas casas más introvertidas, si se puede decir, y a diferencia de las casas de campo que nos gusta verlas como un escenario para ver lo que pasa alrededor, para ver lo que pasa con el bosque. Igualmente con la casa de playa, ¿no? Como estos temas que se repiten de generar espacios para ver lo que pasa afuera, ¿no? Y bueno, y esta casa, curiosamente, es de la misma clienta de la casa pasada, y fue un ejercicio también sumamente interesante porque hemos hecho una casa de pueblo. Tuvimos que demoler la casa que existía, como ya lo dijo Elías, y hacer una reinterpretación de cómo debía de ser una casa contemporánea actual en San Miguel de Allende. Entonces, van a haber muchas similitudes en el tema espacial con la casa La Punta, ya que se trata de la misma clienta, y surgen estos espacios como estas grandes galeras, ¿no? Donde ella tenía muy claro también qué era lo que quería. El terreno sube aproximadamente 4 metros del nivel de calle, y el bloque principal, que es en la planta baja está el ingreso a la casa, hay una galería, y la planta alta son habitaciones, son 2 habitaciones, y luego hay un nivel atrás que no se alcanza a ver. Esta es la planta baja con la galería. Está el ingreso del lado izquierdo, donde se ingresa a través de un patio descubierto y donde está un estanque de agua, reinterpretando estas casas de patio central, donde había una pila a la hora de entrar a las casas, ¿no? Aquí se sube prácticamente como 4 metros y llegamos nuevamente a un patio central donde tenemos 2 habitaciones muy peculiares también en cuanto al uso, porque ya lo ven en las fotos. Aparecen el tema del mobiliario, es importantísimo porque aparece suelto en el espacio. O sea, el tema del interiorismo hace un encuadre súper importante con la arquitectura. Subimos un nivel más, estos niveles independientes separados por este patio, el nivel que está abajo, que es el que da hacia la calle, donde hay 2 habitaciones más que son habitaciones que se usan como espacios efímeros, donde puede ser una oficina, donde puede ser una habitación, y ahorita la tienen como un espacio de trabajo. Y la parte posterior, después del patio, es la planta baja del principal, si se puede decir, y muchísimo parecido con la casa anterior. Esta casa vive hacia un patio, vive hacia estos espacios internos, está entre medianeras, tiene construcciones en todos lados, entonces se comporta diferente a la casa de playa. Vive totalmente en su interior. Son las plantas altas. La planta alta hay un lado que da a la calle, y en el bloque principal, que es el bloque de atrás, es la recámara principal, donde si ven es un espacio totalmente abierto, que solo lo divide esta caja
central donde está el baño y el vestidor. Y bueno, se abre por los dos lados y tiene las circulaciones verticales del lado derecho que también suben a este roof garden. Aquí está nuevamente como esta forma de tratar de reinterpretar lo que debía ser una casa de pueblo con este estilo colonial que tenemos que respetar. Esta es una foto del ingreso principal de la casa donde les hablaba de este estanque de agua y la escalera que sube al patio central de la casa. Fue un proceso muy interesante porque el proyecto lo empezamos a trabajar en el 2016 y apenas la casa tendrá 3 meses aproximadamente, y fue un proceso bien interesante porque fue un proceso que cambió mucho. Fue mucho de la mano de ella porque pues, al final la casa ella la quería habitar de cierta forma muy peculiar. Y en el proceso iba cambiando. Ella es como muy cambiante, nuestra clienta es muy cambiante. Así como vendió la otra casa, yo siempre he insistido que esta casa no la voy a vender porque desde que empezamos a hacerlo, empecé a decirle y bueno, supuestamente no la venderá, pero esperemos que así sea. Este es un espacio que lleva hacia las habitaciones del bloque que da hacia la calle. Es la escalera del patio central que lleva hacia el bloque principal, que es la casa de ella. Y es una casa no es una casa de una que quieren tener todas las habitaciones en un mismo bloque, sino que es una casa donde hay habitaciones en 2 bloques y el bloque principal solo tiene su propia habitación y es independiente de lo demás. Se convierte en unos ejercicios muy interesantes para nosotros porque es un poco como la escuela, como estos proyectos de escuela que hacíamos de hacerle una casa a un pintor, de hacerle una casa a un escultor, de hacerle una casa a un artista. Esta es la relación que le damos a estos proyectos que nos interesan muchísimo porque nos redescubrimos constantemente en el proceso. Es una imagen vista desde el bloque de calle hacia el bloque de casa principal. Sí, esto. Y bueno, al tratarse de un posgrado de vivienda, quisimos también presentar este proyecto que es totalmente diferente a los otros y que también habla de vivienda. Este proyecto en particular es un proyecto que le tenemos mucho cariño porque fue el primer proyecto que hicimos de vivienda vertical posterior al máster que hice en Barcelona. Entonces fue un proyecto donde todo este aprendizaje tuvimos la oportunidad de llegando aquí a Guadalajara, como ponerlo a realizarlo. Es un edificio de 20 departamentos que está en la Avenida Guadalupe, donde hay son departamentos de 115 metros, departamentos de 95 metros y hay 2 estudios de 80 metros. Es un terreno relativamente pequeño, es un terreno complicado porque las viviendas, excepto los estudios que están en el último nivel, lugares de estacionamiento, los estudios tienen un cajón. Entonces fue todo un tema por las dimensiones del terreno, hacer que los sótanos funcionaran de una manera eficiente. Hay 2 sótanos, a uno se sube medio nivel y a otro se baja medio nivel, y ahí es donde se
se albergan todos los coches. En planta, digamos que más medio nivel, está también el lobby de ingreso. Es un lobby pequeñito, pegado a las circulaciones verticales y que lo hace muy eficiente porque llega prácticamente al centro del edificio y hace que funcione bastante bien. Este es el primer nivel. Voy a cambiar para que se vea bien. Hay dos patios, o sea, el bloque del frente, el de abajo, es el bloque que da a la calle. Luego existe este patio porque los departamentos que dan en el centro vienen hacia este patio central y luego los departamentos posteriores que son espejeados a los departamentos del frente viven hacia la fachada de atrás. Aquí se ve un poquito más ya sin el tema de la ambientación de los patios. O sea, son tres departamentos por nivel. Son departamentos muy sencillos, departamentos de 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, 2 baños completos. Y arriba están los 2 estudios en la parte posterior, que son estudios que tienen una habitación completa y una habitación secundaria que puede ser un área de trabajo, puede ser una habitación pequeña también. Un gimnasio común de todo el edificio. El tema bien importante aquí de la materialidad, la estructura importante es la fachada. Queríamos que fuera un edificio, como ya comentaba Elías en un principio, queríamos que fuera un edificio que envejeciera bien con el tiempo, porque luego pasa que estos edificios, el día que se entregan, se ven bien y a los 2 años ya son un desastre. Entonces, todo el tema de materialidad, de la estructura de concreto, de los muros, los menos muros pintados posibles. Hicimos una herrería, una celosía, una especie de doble fachada que nos generaba cierta privacidad entre el interior de los departamentos más vulnerables que dan a la calle y que servía como este velo, como este filtro, un distractor para que no se viera el interior. Escogimos el tema de los colores muy minuciosamente. Queremos que la herrería tuviera un color lo más parecido posible al óxido, para que cuando pasara el tiempo el mismo óxido se mimetizara con el color de la herrería. Este es el lobby. O sea, al fondo está el elevador, están las escaleras del lado izquierdo y como se puede ver, los pisos son de granito. Los muros son prácticamente, lo único que sí está pintado son los muros interiores y las fachadas laterales del edificio, pero es un edificio sumamente sobrio en cuanto a colores, en cuanto a iluminación, en cuanto a todo lo que pasa en él. Este es un detalle de la escalera de servicio. El patio central que les comentamos, que las viviendas menos favorecidas efectivamente son las del patio central, pero nunca hay ventanas encontradas. Es decir, las ventanas de los departamentos del centro ven hacia un muro, no ven hacia una ventana de un vecino. Que luego pasa en estos casos cuando hay ventanas encontradas que los departamentos o las áreas interiores de los departamentos están castigadas a siempre tener una cortina cerrada. En el caso de tanto de los departamentos que dan a la fachada por este velo que les comentaba, metálico, y los departamentos que dan a la parte posterior, los departamentos que dan hacia el patio, las cortinas pudieran no existir
y nunca te sientes observado o invadido. Hay un cuidado en el sótano, en donde siempre tenemos una relación y un control con todos los contratistas para tratar de que siempre todo se respete como nosotros lo tenemos imaginado, el tema de las instalaciones respeten el proyecto y que no pase que después en el cruce de ingenierías empiezan a suceder cosas que no queremos o que afectan la arquitectura. Bueno, este es el último proyecto que les vamos a presentar. Este lo llamamos Pabellón ME. Es un ejercicio también casi contemporáneo en su finalización de obra a la Casa de San Miguel de Allende. Y es un ejercicio de una ampliación de una casa en un terreno que se compra posteriormente y que trata de no parecerse a lo que había en la casa anterior. O sea, la casa vieja o la casa habitada dentro de este proyecto es una casa de los años 60 que se restaura y que la restauramos hace 14 años. Y esta es como una adherencia a ese proyecto. Entonces hacemos un ejercicio de una pieza que tiene un programa muy particular. Hay un tema de cocheras, un tema de un bar y un tema de un gimnasio, pero hacemos este ejercicio como esta caja metálica, ¿no? Esta caja metálica con un pórtico perimetral y que habla mucho de este rigor por la utilización de los materiales con un grado de dificultad constructiva que nos interesa muchísimo, siempre estar en constante ¿no? como crecimiento y perfeccionamiento a la hora de desarrollar los proyectos y sobre todo de construirlos. Y bueno, es un proyecto que nos encanta. Por ejemplo, la cubierta es una cubierta verde porque desde la casa antigua, desde la casa habitada, se ven las cubiertas, entonces tú ves un techo verde y si lo ves desde el cielo prácticamente desaparece, ¿no? La parte del sótano ahí que tiene un tema de coches y el tema del ingreso que sube desde el nivel de la calle a la planta alta, que es donde está el bar y el gimnasio. Dale. Y prácticamente es este pórtico posado en el centro del terreno donde se libera de todas las colindancias perimetrales y prácticamente vive a través del espacio exterior y a través de su propio paisaje creado en el interior. O sea, en realidad aquí en esta imagen pareciera que la fachada es todo, pero en realidad nada más la construcción es este elemento metálico central. Los muros son los muros laterales de las colindancias con los edificios vecinos. Que ahí también había una connotación importante de los dos vecinos son edificios verticales y entonces este nuevo proyecto trata de esconderse de ellos, trata de desaparecerse por completo de lo que sucede con las colindancias laterales y crea estos muros altos y entonces trata de ver siempre al cielo en lugar de los vecinos, ¿no? Dale. Esta es la escalera que sube, simplemente estás en el sótano y empiezas a subir para llegar al jardín de la casa, que es el jardín donde está el pabellón metálico. Y aquí, bueno, fue todo un reto bien interesante porque
el herrero no entendía, o sea, el herrero decía, ¿cómo no me van a dejar que se vea mi soldadura y que se vean mis cartabones y mis piezas que sujetan la estructura metálica? Y en realidad logramos un trabajo en equipo, en conjunto, desde el desarrollo del proyecto muy interesante, donde todo tenía que ser como nosotros queríamos y prácticamente parece una pieza como fabricada en un taller que llega y que se posa en el sitio. No, hay un trabajo ahí en realidad, aparte del rigor y de todo este tema de la perfección en la materialidad y en la manera de utilizarla, pues exploramos ciertas cosas, hicimos esta cubierta de madera quemada, todo el edificio, todo el pabellón es negro, y así como sin ningún empacho ni temor a que fuera de ese color, todo es muy abierto, entonces siente, no te oprime el espacio interior. ¿No? Ahí se ve claramente cómo esta caja de pórtico en su interior tiene esta otra caja de cristal que es en realidad la que cobija o donde están cobijados los espacios interiores. Y bueno, cuando en un inicio platicábamos de cómo no dejamos nada al azar, en realidad nuestros proyectos, todo está diseñado por nosotros o lo más que podemos diseñar, es decir, el detalle de cómo es la jaladera de la puerta, de cómo se embona una pieza a otra, y hay todo un trabajo de ingeniería atrás de nuestros proyectos y atrás de cada pieza que está metida en cada espacio, y eso se hace en el despacho. Eso hay un rigor donde siempre estamos explorando, siempre estamos trabajando con los artesanos, con los carpinteros, con los herreros, de cómo podemos mejorar, de cómo podemos hacer las cosas para que al final se vean, funcionan como nosotros queremos que sean, ¿no? Bueno, también hicimos un trabajo ahí de piedra volcánica. Todos los pavimentos del pabellón son de piedra volcánica y de piedra volcánica sólida, que trajimos a la obra y que se forjó en obra durante muchos meses. Y bueno, tú que conoces el espacio Graziano, pues no te diste cuenta del rigor artesanal del cual estamos súper orgullosos y siempre le sacamos muchísimo provecho y tratamos siempre de darle muchísimo trabajo a nuestros extraordinarios artesanos, que sin duda, sin ellos, nuestro trabajo no podría ser posible, ¿no? Este es el límite o la frontera entre el proyecto viejo y el proyecto nuevo. Este es desde el jardín de la casa antigua, cómo se ve el pabellón nuevo y cómo la cubierta verde empieza a tener sentido, ¿no? Al final es una foto reciente del despacho con los chavos de la oficina que también sin duda alguna, sin la colaboración de cada uno de ellos, que aquí está Jorge Verdín, que muchos lo conocen, y Jorge y yo empezamos juntos cuando yo regresé de Barcelona en 1996, que abrí mi despacho y que teníamos ahí una chambita chiquita. Jorge me acompañó desde los inicios y siempre estaré agradecido con él, y además de ser un gran amigo, pues un gran colaborador, que ya no está conmigo, pero que lo apreciamos muchísimo en el despacho. No, hombre, Jorge. Pues, esta es la presentación que tenemos. No sé si tengan dudas, preguntas, si quieran preguntarnos de alguna cosa que tengan interés, con muchísimo gusto.
alguien tiene que preguntar algo para que... Sí, exacto. Me parece muy interesante lo que dices de que los proyectos tienen que parecerse a sus clientes, y creo que también es parte de un desarrollo o suerte también el que un despacho de arquitectos o un arquitecto se pueda topar con un cliente que tenga una expectativa de hacer algo diferente, algo contemporáneo, algo de calidad, porque regularmente, bueno, esos clientes no sobran, ¿no? O sea, realmente los clientes buenos y que permiten hacer alguna obra trascendente, pues son pocos. Entonces, pues, yo creo que ustedes han tenido, digo, además del talento de su despacho, han tenido también la fortuna de tener clientes que se animen a hacer cosas diferentes, a hacer cosas trascendentes, y eso pues complementa mucho el trabajo de un arquitecto, ¿no? Bueno, primero que nada, muchos de ustedes saben que no soy arquitecta, que me conocen, pero uno de mis puntos críticos y que los escucho, pues sus proyectos muy especiales, muy interesantes, pero ¿cómo captas? O sea, determinas una clienta muy especial, una pareja que llegan y quieren ciertas características muy particulares, y pues creo que eso es lo importante de poder determinar. Nosotros aquí en la escuela les compartimos, pues lo más importante es la persona. Ustedes son los arquitectos, son sensibles, pero tienen que ser sensibles a lo que el cliente les está pidiendo. En estos casos la mayoría son clientes particulares, pero yo me veo como señora que estoy pidiéndoles una casa, y pues empiezan una serie de cosas locas en donde tienes que ubicar y en qué forma vas determinando o hasta qué línea apoyas esas características del cliente. O sea, ustedes tienen su línea de proyectos de todo, y lo que, o sea, ya al acudir a ustedes, pues ya se sabe qué es lo que ustedes van a generar, pero creo que como clientes podemos ser muy necios, y cuál es la manga ancha con que trabajan y decirles, ¿sabes qué? Estás mal, eso no quieres. ¿Cómo convences? Es un súper tema en la oficina. Creo que tenemos la fortuna de las cosas desde un inicio, y como bien decía Carlos hace un momento, normalmente nos buscan clientes que quieren un proyecto especial, propositivo, diferente, y que de alguna manera u otra conocen nuestro trabajo y les gusta lo que hacemos. Y hemos tenido la fortuna desde un inicio de tener en su mayoría muy buenos clientes que confían en nosotros. No es algo fácil, ¿no? Digo, para los chavos estudiantes de arquitectura no es algo fácil, y creo que no hay recetas en esto. O sea, es un tema de desde el primer día hacer las cosas bien, desde el primer día de su ejercicio profesional, y eso hemos sido muy rigurosos y muy exigentes con nosotros mismos de que así sea. O sea, todo el cariño, todo el amor, toda nuestra fortaleza, nuestro poco o mucho talento que pueda haber en cada proyecto está metido ahí. Y entonces ese cariño al final se refleja en cada proyecto. Y hablaba de que hemos tenido la fortuna de tener buenos clientes, o de que esos clientes confíen en nosotros, porque casi siempre al final nos salimos con la nuestra, ¿no? Es decir, de repente llegan clientes que sí quieren algo propositivo y que nos buscan porque les gusta lo que hacemos, pero luego llegan con un portafolio de fotos que dicen así queremos nuestra casa, ¿no? Y al final la casa no se parece nada a lo que nos llevaron, y no, claro, y ahora con las herramientas, ¿no?, de medios que tenemos, pues está bien fácil. Entonces nos llevan así como un diccionario de todo lo que les gusta, y entonces es como encontrar la manera de interpretar los sueños del cliente, que esa es como la clave de nuestro trabajo. O sea, hacer posibles y hacer realidad esos sueños del cliente
Y eso no lo enseña nadie, o no lo enseñamos nadie. Yo también he dado clases y no lo enseñamos en las escuelas, porque eso no se puede enseñar. O sea, esa manera de saber entender al cliente, saber convencerlo, saber cuidarlo y saber decir cuándo sí y cuándo no, eso solamente se va adquiriendo con los años. Contratar a uno y a otro después de mucho tiempo. Entonces, creo que sí, ciertamente, de repente hay clientes menos fáciles que otros, por no decir de otra manera, pero creo que la solución o la respuesta está en cómo llevar a ese cliente, cómo tener el sentido de entenderlo y el sentido agudo de relacionarte con él de una manera correcta durante el proceso, para que vaya entendiendo que las cosas son como nosotros queremos que sean para él, porque estamos convencidos que nuestra propuesta es la que más le conviene, ¿no? Y bueno, algo que se me olvidó decir en un principio, prácticamente mostramos casas muy locales en Jalisco, casas de ciudad, una casa en Puerto Vallarta, otras casas en Tapalpa, la de San Miguel de Allende más lejana, pero en el despacho hacemos casas en todo el país, principalmente casas. Luego eso nos costó después de muchos años, porque pues empezamos a recibir desde hace 26 años encargos de casas, y luego más casas y más casas y más casas, y años de casas y casas, y entonces pues al ratito decían, no, pues es que no saben hacer otra cosa más que casas, y ciertamente pues no sabíamos hacer otra cosa más que casas hasta que empezaron a llegar proyectos más grandes. Hoy en día hacemos proyectos urbanos, estamos haciendo varios proyectos ecológicos en Baja California Sur, en Tulum estamos haciendo otro, muchas casas en diferentes ciudades del país, 3 casas en Estados Unidos, 2 casas en Ibiza, España. Entonces el proyecto, el despacho poco a poco ha ido, ¿no?, como tratando de salir de nuestro entorno así de comodidad de la ciudad y de nuestro estado, y eso no ha sido una cosa fácil, eso se ha dado con el tiempo solo, no lo hemos buscado, pero bueno, creo que estamos contentos con lo que hemos logrado pasito a pasito. Esto no es recetas, como decía hace un rato, es lentamente, a fuego lento, a paso lento, durante muchos años de esfuerzo, de cariño. A mí cuando me preguntan qué hobby tengo, pues ir a mi oficina. O sea, para mí es lo más divertido que me pueda suceder ir a trabajar. O sea, no hay nada mejor para mí que ir a trabajar, además de estar con mi familia. Pero yo soy feliz en la oficina. Alejandro, Elías, mi hijo, somos felices yendo, trabajando juntos, compartiendo experiencias y evidentemente sufriendo también en este proceso, ¿no? Pero hay que disfrutar ese proceso. O sea, lo más bonito de nuestro trabajo como arquitectos es disfrutar cada día, porque cada día de un arquitecto es distinto, a diferencia de muchísimos trabajos que no tienen la fortuna que nosotros tenemos, ¿no? Sí, buenas tardes, noches ya. Yo, bueno, quería hacerles una pregunta. Noté a lo largo de los proyectos, y creo que en particular en el último, en el pabellón, que hay un cuidado muy meticuloso, ¿no?, en la unión de los materiales. Y quería preguntarles qué sentido le dan a esto, a la unión de materiales, ¿no? Porque sus proyectos son muy materiales, pero usan varios, ¿no? No son uno solo. Entonces, ¿cómo conceptualizan eso? ¿Qué material tiene que ir con qué material? Y pues sí, ¿cómo lo trabajan desde el taller? Sí, ese es un tema que, si se fijan en la mayoría de nuestras casas, que son casas más por encargo, pues hay un uso de material. O sea, el último proyecto es un cliente más particular, donde prácticamente no hay cliente, donde hay una libertad absoluta de crear, y prácticamente todo el proyecto es un solo material, ¿no? El envolvente es un solo material, y luego pues hay un tema de pisos y de mobiliario, pero sí es bien importante lo que preguntas a la hora de saber escoger el material o los materiales y saber cómo conviven uno con otro y cómo se van a ver bien. Muchos arquitectos probablemente podemos cometer el error, nosotros tratamos de nunca cometerlo, es de
cuando hacen una obra o cuando hacemos una obra, quieres expresar en la misma todos los conocimientos que sabes. Y entonces si conoces 30 materiales, todos los quieres poner y te quieres comer el mundo con una obra. Y eso nosotros tenemos mucho cuidado que no sea así, ¿no? O sea, escogemos 3, 4 materiales en cada proyecto y nunca nos salimos de esa selección de materiales que está rigurosamente cuidado y que tiene que ver también con el sitio, que tiene que ver con las preferencias del cliente, con los colores y con las texturas y con los reflejos. Y entonces, pues sí somos muy cuidadosos a la hora que un material se empata con otro y convive con otro. Pero en particular el pabellón, que prácticamente todo el envolvente es metálico, pues hay un tema de rigor que prácticamente sí hay un estudio previo de muchos meses de cómo el elemento vertical debe de tocar el horizontal y cómo debe de empatarse uno con otro y de cómo debe de convivir, aunque todo es metálico, una pieza con otra, ¿no? Y como lo decía hace rato, no hay ninguna receta, o sea, es un tema de rigor y de estar trabajando, cuidando eso. Hola. Antes que nada, pues gracias por haber estado aquí con nosotros. Creo que fue muy enriquecedor, ver esta presentación. Y la verdad, pues yo tuve la posibilidad de estar en algunos de esos espacios y allí entendí pues la riqueza que tienen. La verdad es que estas fotos, por muy buenas que sean, ¿no? Los colores, las sombras, pero realmente no expresan las sensaciones que se sienten, ¿no? Estando en esos espacios tan ricos, ¿no? Por la luz, por los materiales, las texturas y por esos niveles pues de acabados y de detalles que diseñan que son obsesivos, como tú dijiste, Elías, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? Hablan de esos rituales del habitar, ¿no? Es decir, pues hay alguien, ¿no? Que necesita que ustedes de una cierta forma le ayuden, ¿no? A configurar su propio hábitat, ¿no? Donde se va a expresar como persona y como individuo. Y por lo tanto, como bien lo describían, pues empieza esta relación, ¿no? De entender, pues, qué le gusta, qué no le gusta, cómo vive, cómo se mueve, cómo quiere disfrutar de esos espacios, ¿no? Por lo tanto, es como una relación muy cercana, pues, con esta persona que será el centro de este nuevo hábitat que ustedes, pues, le van construyendo, le van configurando, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué nos podrían aconsejar? O sea, ¿cómo se podrían mantener de una cierta forma estas calidades en el momento que nos confrontamos con un proyecto como lo que mostraron de la Loma Guadalupe, ¿no? Un proyecto donde no van a conocer toda la gente, digamos, que de una cierta forma va a vivir allí, ¿no? O sea, en el momento que no hay una relación como de uno a uno, ¿cómo se podría hacer o qué se debería de preservar para que también esta vivienda vertical, esta vivienda colectiva, de una cierta forma pueda tener, ¿no? Toda una serie de cualidades como más fenomenológicas? Pues mira, ahora que comentas Loma de Guadalupe, que efectivamente es un proyecto más genérico, cualquier persona podría llegar a vivir ahí. No tenemos a este cliente meticuloso, este cliente que quiere ciertas cosas muy específicas, porque cuando nosotros siempre a los clientes, después de la primera entrevista, les pedimos una carta a Santa Claus, que esto significa qué es lo que quieren hacer con qué es lo que quieren o qué es lo que esperan de su casa. Y muchas veces esta carta a Santa Claus, cuando nos llega a nosotros, de verdad es un tema que nos aterroriza, porque en esta carta piden cosas como cuando nosotros pedimos una carta a Santa Claus, cosas que no existían, ¿no? Entonces quiero el carro que vuela, pero que también se lancha, o sea, empiezan a pedir este tipo de cosas que luego ponerlas en el piso se vuelve sumamente complicado. O sea, se vuelve un reto gigante para nosotros y todas estas casas y todos estos proyectos que presentamos son clientes muy diferentes. Entonces uno pide una cosa, otro pide otra cosa, pero se va generando en nosotros esta expertise de saber interpretar a cada uno de los clientes, de saber qué quiere, saber qué no quiere y saber qué cosa él ve, que él lo ve de cierta forma, pero en realidad es otra. Entonces, todo esto lo empezamos a trabajar y a lo largo de este proceso arquitectónico que a mí o a nosotros nos gusta ver como ordenar, o sea, para mí la arquitectura
tiene que ver mucho con el orden, o sea, el orden de cómo ordenas armónicamente todas estas cosas y las llevas a otro nivel, ¿no? Y en el caso del hombre de Guadalupe, como te lo decía, Graciano, es un poco al revés, porque nosotros nos volvemos en ese cliente. Entonces, nosotros nos preguntamos, yo viviría ahí, yo habitaría ese espacio, ¿cómo yo lo haría? Con esta expertise que tenemos, ¿qué está bien, qué no está bien? Y principalmente es una pregunta que nos hacemos en cada uno de los proyectos, pero principalmente en proyectos que son más genéricos, es, ¿nosotros viviríamos ahí? O sea, yo viviría esa cocina, yo viviría esa habitación, yo viviría ese baño. O sea, es la forma como lo vemos. Entonces, viéndolo de esta forma y haciéndolo de esta forma, generalmente creo que logramos el resultado correcto. No sé si respondo. Sí, al final, Graciano, eso es una constante en todos los proyectos comerciales. Es decir, el despacho está como en esta parte de comodidad, de conocimiento a la hora de que recibes un encargo de un cliente y que como dice Alex, no les pedimos al cliente esta cartita Santa Claus o esta cartita de sueños, donde de verdad los programas a veces son, o sea, hay que verdaderamente leerlos una y otra vez para entender qué es lo que quiere el cliente y al final tratarle de cumplir todos sus sueños. Y los proyectos comerciales no existe ese cliente. O sea, ese cliente es un cliente que trae en la mano un estudio de mercado porque hay que lograr ciertos objetivos comerciales, de negocio, de mercado, y entonces hay que saber interpretarlos. Y creo que en el tema de vivienda nos sentimos súper cómodos porque conocemos también el tema que pues, para nosotros es bien fácil hacer un edificio de departamentos porque todos los días hacemos casas que son muchísimas veces más difíciles que eso, ¿no? Ahí yo te resumiría que es bien fácil para nosotros un edificio de apartamentos a diferencia de una casa particular para un cliente particular, ¿no? Hola, buenas noches. Muchas gracias por su presentación y agradezco también que tengan tanto cuidado en el interior de estas casas que ustedes han proyectado, porque muchas veces los arquitectos pues es más la imagen exterior que realmente cómo se habita, ¿no? Con estos rituales del habitar. Y hablando también de estos rituales del habitar, me parece que dentro de estos rituales, uno de ellos es cómo amueblamos nuestros espacios. Entonces, yo he estado viendo todas estas casas que están muy bien amuebladas conforme a los espacios que ustedes han proyectado. Entonces, la pregunta es, si nosotros somos, en cuanto a los objetos que poseemos, somos seres humanos en cuanto a esos objetos y vivimos a través de esos objetos, esos rituales del habitar. La pregunta es, ¿ese mobiliario que ustedes están presentando es solo para la fotografía o es mobiliario de las personas? ¿Qué hacen porque todos tienen sus muebles? O sea, ¿cómo hacen para compatibilizar esas dos cosas? Que toda la gente tenemos, aunque sea el sillón preferido o el mostrador de la abuela. O sea, ¿qué pasa con eso? Sí, claro, eso es una pregunta muy interesante y es una constante con todos los clientes y con todos los proyectos, pero normalmente, y voy a hablar en el tema más de encargo residencial, ¿no? Porque en el tema comercial, cuando amueblamos, pues está bien fácil, y luego cuando hacemos una oficina corporativa, pues los muebles que hay en recepción nosotros los ponemos. Pero en un encargo donde, claro, hay un ritual de habitar los espacios previo, ¿no? Que ya hay una historia de una familia, que esa familia tiene rituales propios, espirituales y no espirituales, y entonces esa viene pegada con todo y el mueble, con todo y la cómoda de la abuelita, ¿no? Por lo general, el paquete viene completo, es decir, cuando nos encargan un proyecto, sobre todo en nuestro mercado, que es un mercado más residencial, pues el cliente quiere todo nuevo, ¿no? Pero luego sí viene el objeto, él o los objetos que tienen cierto arraigo a esa historia del ser humano y eso se acomodan de una manera correcta dentro del espacio. Pero sí nos han llegado clientes donde con esfuerzo, con mucho esfuerzo,
logran terminar su casa y luego se llevan todos los muebles que tienen en su casa anterior y poco a poco la van transformando, también es así. Pero todas las fotos que vieron, nada hacemos para la foto, o sea, nada es de mentiras. O sea, esos muebles que están ahí son los muebles de las casas y así están habitadas. Pero luego de repente también ahí está la cómoda antigua, el mueble viejo, la banca de la abuelita, pero también en esa parte el cliente nos tiene como mucha confianza y a veces le ayudamos mucho en este trabajo de curaduría. Es decir, a veces han llegado clientes donde tienen 60 cuadros de obras de arte y de esos 59 son terroríficos. Entonces, pues, ¿cómo saber decirle que sí, que no? Y luego hay otros que no, hay otros que tienen muy buena selección de obra. Pero normalmente nos toman en cuenta y nos piden ayuda y confían en nosotros para preguntarnos y para decirles qué le va bien al espacio y qué no. Por acá tienes una pregunta. Hola, buenas noches. Felicidades por su trabajo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hablabas, estoy escuchando una obsesión padrísima por el amor a su trabajo, que ya la conocía con Alejandro. Hablas de que tienes proyectos por todos lados, ¿no? ¿Cómo llevan esa supervisión? Porque ustedes ejecutan diseño y la obra la ejecuta alguien a los que ustedes rigurosamente aprietan para que el proyecto se logre como ustedes lo están buscando. Sobre todo, en diferentes partes, ¿ustedes mandan a alguien fuera o cómo llevan esa supervisión? Bueno, es un trabajo bien complejo, pero nosotros vamos. Esa parte, sí nos gusta mantener el control lo más posible. Ahora todo el tema de las redes sociales y el tema del Zoom y todo esto, a raíz de la pandemia, nos ha enseñado que se puede trabajar a distancia y entonces podemos tener esas supervisiones, sobre todo en selección de materiales y en detalles durante el desarrollo de la obra con el constructor, decirle cómo son las cosas. Cuando tiene dudas, le mandamos imágenes de referencia y luego también estamos ahí. Entonces, a veces nuestra agenda es terrorífica porque andamos saltando de una ciudad a otra, visitando clientes y visitando obras, ¿no? Pero sí es un trabajo riguroso, cansado, pero sí hacemos nosotros personalmente las supervisiones y en algunos casos donde que Alex está más metido aquí en el despacho de manera más permanente que yo normalmente voy más a ver a los clientes fuera de Guadalajara, pero a veces que no nos da la vida para tanto, pues también el arquitecto encargado de cada proyecto lo hace, ¿no? Pero sí hay un constante cuidado en la supervisión física de parte nuestra. ¿Y qué constancia o periódica más o menos tienen? Es súper variable, porque tiene que ver mucho con el constructor. O sea, tiene que ver mucho con qué tan bueno es y qué tan bien entiende el tema residencial, sobre todo en las casas. Porque hacer un edificio de concreto, pues te queda chueco, te queda derecho y ya, o sea, no hay tanto rigor como hacer una casa donde en cada rincón hay un detalle diferente y una solución diferente para cada espacio. Entonces, cuando hay un buen constructor de promedio, yo te diría que en el transcurso de 2 años, 10 visitas son suficientes cuando son fuera de Guadalajara. Sí, a esto que me está diciendo Alex, que claro, nuestro proyecto ejecutivo es una Biblia con planos de este tamaño, es un bonche donde nada dejamos al azar. Alguna vez un cliente nuestro, bueno, antes no era nuestro cliente y conoció una casa ejecutada por nosotros, porque también nosotros construimos algunas casas. Entonces conocí una casa que fue a visitar, que nosotros la habíamos construido y él ya tenía el proyecto de unos arquitectos de la Ciudad de México, una casa muy grande, y me insistió muchísimo para que yo la construyera. Yo nunca había hecho eso, es la primera y la última vez que lo hice, no lo vuelvo a hacer,
pero construí la casa de otro arquitecto. Y era un buen proyecto, por eso me animé a hacerla, y la casa quedó muy bien, es un bonito proyecto, una bonita casa, pero el grado de detalle era menor del 50% de lo que nosotros arquitectos tapatíos o nosotros en particular en nuestro despacho realizamos en cuanto al detalle del proyecto ejecutivo. En esa casa yo tuve que desarrollar, o nosotros en el despacho, una cantidad de soluciones que no estaban dibujadas. Todo lo dibujamos, no hay nada que no esté dibujado, y prácticamente un buen constructor que sepa hacer o que tenga el rigor de hacer una residencia, pues nomás tiene que leerlo y estudiarlo y aprendérselo como cuando uno está en la escuela, ¿no? Pues yo quería preguntar si tienen algún interés o les interesaría cómo trabajar en la vivienda social. Sí. Sí, sabes que nos encantaría. No hemos tenido oportunidad y bueno, sé que muchos conocen a Carlos Ochoa, pero Carlos Ochoa, que además de ser un gran arquitecto, es todavía mejor amigo nuestro. Los que no lo conocen, me gustaría que conocieran lo que él hace. Tiene una empresa que hace en vivienda social. Carlos ha ganado 3 veces el Premio Nacional de la Vivienda. Es un personaje a nivel nacional tratándose del tema urbano y el tema de vivienda social. Seguimos mucho su trabajo y es extraordinario. Y por supuesto que a nosotros nos encantaría en algún momento cercano recibir un encargo de vivienda social. O sea, siempre hemos estado como muy encajonados lo que en este tipo de proyectos más residenciales, y luego conforme van pasando los años te van encajonando más y más en ciertas cosas que luego a veces poquito desempolvarte un poco y hacer otras cosas, pero por supuesto que nos encantaría. No hemos hecho hasta el momento nada, pero sí nos gustaría. Bien, pues agradecemos enormemente esta apertura del trabajo, pero muy transparente y muy como expresada de manera muy natural, que creo que eso comunica las palabras que se han repetido con ustedes, es la cercanía con el habitante, el rigor del trabajo y también estas escalas que unas son, vamos a decir, con el paisaje, con esta pertenencia al lugar, pero también con esa finura del detalle. Entonces creo que hay grandes lecciones para todos aquí para escuchar, para poner en práctica, como ustedes mismos dijeron, traernos muchas lecciones de sus formaciones profesionales, pero luego ponerlas en práctica y e ir ensayando y cómo ir mejorando cada vez más. Entonces, felicidades por el trabajo, felicidades por compartir y también, pues, de alguna manera por inspirar también al trabajo de todos. Gracias, Elías, gracias, Alejandro. Gracias por invitarnos, encantados de platicar con ustedes y tienes razón en lo que dices, en esto nada se consigue con riesgo, ¿no? A los chavos estudiantes, o sea, nada se consigue en esta vida sin riesgo, todo tiene un riesgo, dar cada paso en nuestro trabajo tiene un riesgo, pero hay que asumirlo con profesionalismo, con cariño y con la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Bien, muchas pues gracias. Gracias. Muchas gracias.